doctor Néstor Andrade es médico psiquiatra, médico en el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo y docente en nuestra ilustre Universidad del Sur. El cerebro es el órgano rector de nuestro cuerpo, es el órgano principal, es el que comanda todo. El cerebro, por supuesto, no hay acceso a él tan fácil, pues está metido en el cráneo, suspendido en el líquido cefalorraquídeo. Él se enferma bajo dos grandes perspectivas. Él se enferma bajo la perspectiva neurológica, que es cuando hay convulsiones, cuando hay parálisis, cuando hay temblores, ese tipo de sintomatología propia de los neurólogos. Pero también se enferma desde el punto de vista psiquiátrico, cuando hay alucinaciones. En el caso de la esquizofrenia, que es el que nos atañe, hay alucinaciones, pues la persona escucha voces o ve cosas que no existen. Esto puede tener ideas delirantes, tiene ideas que lo persiguen, que le hacen daño, ideas que ni siquiera sabe por qué las tiene. Tiene un comportamiento desorganizado, tiene un pensamiento desorganizado, puede tener síntomas de abulia, de apatía, de anidonia, de falta de concentración. Es una enfermedad muy difícil de entender. La esquizofrenia es muy difícil de entender. La sufre el 1% de la población del mundo, y esté donde esté. No hay elección para nada. Hay un adagio que nosotros usamos mucho en Catefán que dice que para tener alguna enfermedad mental solo se necesita cerebro. O sea, no hay predilección por nada. Quizás la más humana de las enfermedades, solamente la sufre el humano. Los animales no pueden sufrir esquizofrenia. La persona puede manifestar sus primeros síntomas entre los 15 y los 35 años. Antes de que presente los primeros síntomas, la persona puede vivir una vida completamente normal. Normal, eso como cualquiera. Hoy en día quizás las teorías que más se aceptan son las teorías del neurodesarrollo. Antes eran las teorías neurodegenerativas, pero no, es más del neurodesarrollo. Hay un problema neurobiológico, como una poda a nivel de las neuronas, y entonces empiezan los síntomas. Cuando empiezan los síntomas es muy difícilmente entendida. Ese es el trabajo nuestro, ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo, primero para que se conozca que es una enfermedad. No la inventamos nosotros, no la tiene el paciente por gusto, no es por la crianza que tenga. Es una enfermedad que tiene un componente genético, heredofamiliar, muy alto. Existe una diversidad de enfermedades psiquiátricas. Quizás nosotros en Catefán es el centro de atención al esquizofrénico y su familia. La esquizofrenia, pues ya mencionábamos mucho los síntomas. Hay otra enfermedad que también es muy grave, que es el trastorno bipolar. Eso es cuando el ánimo se enferma. La persona puede tener mucho ánimo, muy exaltada, muy optimista o también muy irritable. No tiene ánimo. Es una misma enfermedad con dos caras. Una cara de mucho ánimo o una cara de ningún ánimo. Hay otra enfermedad que es el trastorno esquizoafectivo, que es una combinación como de los síntomas de la esquizofrenia con el trastorno bipolar. Y existe otra también enfermedad muy cruel, que es la depresión unipolar. Es conveniente resaltar que la depresión es una enfermedad. Eso no es un estado de tristeza, no es un duelo, es una enfermedad donde la persona pierde el ánimo de vivir y pierde el ánimo de todo, no tiene placer, se siente culpable, pierde peso, no tiene concentración y tiene ideas de muerte e ideas suicidas. Es conveniente resaltar también que estas enfermedades son muy crueles. La Organización Mundial de la Salud establece que cada 40 segundos hay un suicidio en la Tierra. Y el suicidio es la segunda causa de muerte en los jóvenes entre los 15 y los 29 años. Es un problema muy serio. Pero como no hay, estas enfermedades tienen una limitante muy grande, que es que no hay un parámetro biológico, no hay una prueba para determinar los síntomas. Es solamente semiológico, es solamente clínico. No es como la diabetes, podemos medir la glicemia o la tensión arterial. Aquí no, hay que tomarlo muy en serio, porque estas enfermedades durante la historia de la humanidad han sido vistos como unas personas peligrosas, de las que hay que cuidarse, de las que le pueden hacer daño, de que están endemoniados. Ellos tienden a hacerse más daño a sí mismos, ellos sufren mucho, la familia también sufre mucho, muchas veces se siente culpable, se siente que por ellos es que está el paciente así, y no, nosotros hemos podido entender que además del medicamento hay una psicoeducación para la recuperación de estas personas conjuntamente con su familia. El tratamiento ha pasado por muchas grandes etapas. En la década de los 50 se crearon los antipsicóticos típicos y en la década de los 90 comenzaron con los medicamentos atípicos. Hoy en día hay unos fármacos de tercera generación. Abric Carlson, célebre profesional, se ganó el premio Nobel de Medicina, haber descubierto las vías dopaminérgicas que le dieron pie a poder entender mejor los síntomas. Ahí han estado orientados los fármacos y han sido verdaderamente efectivos. Pero no podemos nosotros solamente quedarnos con los fármacos, aun cuando sabemos que son imprescindibles. El paciente es una persona activa, es una persona inteligente. Ya conocemos la historia del célebre John Nash, que se llegó a
va a ganar el premio Nobel de Economía. Son personas que a veces su inteligencia no puede ser muy aprovechada porque tienen ideas que no son reales, están psicóticos, están perdidos de la realidad, a veces pueden comportarse de manera extravagante, extraña. Entonces el paciente tiene que educarse, aceptando lo que tiene, medicándose, aprendiendo a vivir con la enfermedad. Hoy en día no se dice que no es que la persona sufre de la enfermedad, porque la persona está libre de crisis y no está sufriendo, pues. O sea, sufre si hacen las crisis. Nosotros en Catefán tenemos personas que andan, yo en lo personal, pues, o sea, son mis amigos, comparto con ellos. La gente no sabe ni siquiera que son esquizofrénicos. Hemos tenido históricamente un concepto bastante errado de que nos pueden hacer daño. No, eso es si el paciente está educado, si la familia está educada, la persona puede casarse, puede estudiar, puede tener hijos. Nosotros hemos tenido pacientes que toman los medicamentos modernos, ya sus hijos están grandes, han crecido, han aprendido a querer a sus papás. Eso es quizás el más grande éxito que hemos tenido en Catefán, que el paciente ha logrado ser gestor de recuperación, el paciente ha logrado ser autónomo e independiente, el paciente ha logrado vivir libre de crisis.